Hola, Dios les bendiga, que dice la gente linda de Dios. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Hoy estoy con la voz un poquito tomada, ustedes lo notarán, pero estoy bien, gracias a Dios. Y puedo hablar. En estos días hemos tenido lindas experiencias con el Señor y esperemos que ustedes también. Para los que no me conocen, quien les habla, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia en el barrio de La Boca, Templo Jesús la Esperanza. Aquí estamos transmitiendo desde la capital federal de Argentina para todos los amigos, creyentes, colegas que nos ven a través de este internet que va por todo el mundo. Que Dios les bendiga mucho. Le mandamos un abrazo a todos de parte de toda la producción que trabaja para que este mensaje llegue a usted de la mejor manera. En estos días estamos hablando de experimentar la relación con Dios. Y el título que he puesto a mis pensamientos hoy es la relación continua con Dios. La relación continua con Dios. Hemos hablado de conocer a Dios o cómo conocer a Dios. Hemos hablado de oír y obedecer a Dios. Hemos hablado de cómo orar y hablar con Dios. Y hoy veremos cómo permanecer en Dios de una manera continua, permanecer en Él. Para esto vamos a ir a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 15, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4, donde el Señor aquí dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dos cosas importantes que el Señor nos revela aquí, el Señor Jesús. Digo nos revela porque a veces las personas leemos la Biblia y entendemos la mitad y otros no entendemos nada. Porque tiene que ver con la revelación del Espíritu Santo. Mire, aquí el Señor Jesucristo dice, primero, que debemos permanecer en Él, y segundo, que debemos recordar, memorizar su palabra, lo que Él nos ha hablado, nos ha enseñado. Y también muestra las consecuencias de cumplir o no lo que Él nos revela. Por ejemplo, lo que pasa es que el hombre y la mujer tienen libre albedrío. Y Dios no viola este libre albedrío. Aunque Él es poderoso para hacer lo que Él quiere, el libre albedrío que le ha dado a los seres humanos lo respeta y lo respetará hasta el final. Así que Él dice, primero, que tenemos que permanecer en Él, y segundo, recordar sus palabras. Ahora, Él dice, los que permanecen en Él, estos llevan fruto. Pero el que no permanece en Él, nada puede hacer. Ahora, te dice, ¿cómo nada? Los mundanos que no están con Dios hacen tantas cosas, pueden hacer tremendas cosas, ¿sí? Pero nada pueden hacer en el reino de Dios. El reino de Dios es el reino espiritual. Y el reino espiritual es para la gente espiritual. Las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente, dice la Biblia. Así que separados de Jesús, nada podemos hacer en su reino. Podremos hacer cosas en este mundo, edificar, plantar, hacer muchas cosas, pero no podremos hacer nada en el reino de Dios, porque el reino de Dios es gobernado, dirigido, movilizado por Él, muy especialmente por el Espíritu Santo.
Recuerden que el Señor ha dicho también acá, el que oye y pone en práctica sus palabras puede pedir todo lo que quiera y será hecho. Mire, esto está en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis o que queréis y os será hecho. Pidan lo que quieran y Dios lo hará. Pero, ¿cuál es lo que debe anticipar a pedir? Conocer lo que Él nos ha dicho, recordar lo que Él nos ha enseñado. Cuando conocemos lo que a Dios le agrada, lo que Dios promete, lo que Dios quiere, entonces después podemos pedir lo que queremos, porque vamos a pedir conforme a su voluntad y no la nuestra. A veces las peticiones de los humanos no son agradables a Dios, la mayoría de las veces. Ahora, el que no oye y no pone en práctica sus palabras, Dios no oirá sus oraciones. Permiso, ¿eh? ¿Por qué no oye las oraciones el Señor de aquellos que no hacen lo que Él nos enseñó? Sencillo. Cuando uno no toma en cuenta lo que Dios dice, Dios tampoco tomará en cuenta lo que nosotros decimos. Con la misma medida serás medido. No te interesa lo que Dios te enseña, te pide y te ofrece, tampoco a Él le va a interesar lo que tú quieres y lo que tú pides o lo que quieres hacer. Permanecer en Él nos habla de que podemos salirnos de Él. Podemos dejar de permanecer en Él. A ver, ¿cómo le suena esta frase? Permaneceremos dentro o fuera del automóvil. O permanecemos en nuestra casa. O permanecemos en Él. No es que nosotros estamos dentro de Dios, sino que Dios está dentro de nosotros. Él entró en nuestra vida. Pero la Biblia dice que también Él nos cubre con su presencia. Llega a decir en el libro de los Hechos que en Él somos y en Él nos movemos. El Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo que está con vosotros, estará en vosotros. Quiere decir que es por fuera, por dentro. Yo pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Somos una sola cosa. Pero también por nuestro propio libre albedrío que Dios nos ha dado, nosotros podemos salirnos de esta gracia. Podemos rechazar este amor, esta misericordia, esta cobertura que Él nos da. Por eso el Señor nos anima a que permanezcamos en Él. Jesús conoce nuestra permanencia con Él. Él conoce quiénes somos, cómo estamos con Él, cómo no estamos. Hay creyentes que por algunos momentos permanecieron en Él y luego dejaron de permanecer. Otros que pasan días que no tienen en cuenta la presencia de Dios y de pronto comienzan a orar y se acuerdan de Dios. Unos se lo pasan pidiéndole, solo piensan en ellos y no reciben porque piden mal, como dice la Biblia. Otros tienen imágenes, adoran imágenes, siguen a muñecos que no oyen, ni ven, ni escuchan, no caminan, no pueden obrar, son imágenes hechas por los hombres. Pero hay unos pocos, un grupito pequeño, que pertenecen a lo que Jesús llama iglesia. Este grupo que está permanentemente pensando y actuando y obrando con Él y para Él. Este pequeño grupo, por este grupo el Señor todavía no ha venido a buscar a su iglesia porque espera que otros procedan al arrepentimiento, como dice la Biblia, y que vengan y entren en Él y permanezcan en Él ellos también. Como dijimos,
En otras ocasiones, orar es hablar con Dios, pero permanecer en Él es tener una comunión permanente, es tener nuestro pensamiento en Él, como este coro que sabemos cantar. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. A veces lo cantamos y no sabemos lo que cantamos, ¿verdad? Pero permanecer en Él es estar pensando en Él, compartiendo con Él. Cuidado con las ideas religiosas para orar o buscar una comunión rara. Mire, algunos dicen, hay que adorar a Dios antes de orar. Hay que entrar en adoración. Otros dicen, hay que alabarle, cantarle, porque Dios comienza a moverse en medio de las alabanzas, lo dice la palabra. Hay otros que dicen, no podemos orar sin antes pedir perdón por nuestros pecados. Yo quiero decirles que a veces las oraciones por motivos de presión, por motivos de aparición de necesidades, no hay mucho tiempo para adorar. Hay oraciones en la Biblia que han sido muy cortas, porque no había tiempo ni para adorar ni para cantar, había que pedir ayuda a Dios. Las prácticas, muchas veces de algunos cristianos, están muy relacionadas con el Antiguo Testamento, que tiene que ver con una religión, con unas prácticas judías. En las prácticas del Antiguo Testamento, de matar el corderito y de hacer unos cuantos sacrificios, eso se terminó cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Y comenzó una relación permanente con Dios. Jesús nos abrió un camino para poder tener una comunión permanente con Dios. Cuando hablamos con Dios, lo hacemos en Cristo y en el nombre de Jesús. Está abierto el camino. No tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Jesús. Hay momentos cuando no hay mucho tiempo para orar, pero en el nombre de Jesús la puerta está abierta para hablar con Dios. Esto lo dice la Biblia. Mire, vamos a ir a San Mateo. A ver, San Mateo, se va a acordar, los que han leído la Biblia se van a acordar de esto. San Mateo capítulo 14, versículo 30. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Los que ya son creyentes y han leído la Biblia saben a qué se refiere. Jesús venía caminando sobre el mar, los discípulos iban navegando en una balsa y se levantó una tempestad tremenda y de pronto el Señor viene caminando sobre el agua. Primero se asustaron, les pareció que era un fantasma y luego el Señor dijo, tengan paz, que soy yo. Y entonces Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya a donde tú estás y voy. Y el Señor se paró de caminar en el lago y dice, bueno, vení. Salió del barco Pedro y la Biblia dice que caminaba sobre el mar. Pero de pronto viendo las olas y el viento, las olas en el mar con el viento es terrible. Se asustó Pedro y cuando dejó de mirar a Jesús se comenzó a hundir. Claro, si vamos a los aspectos religiosos que dicen antes de orar hay que adorarle. Antes de orar hay que alabarle. Antes de orar hay que pedir perdón por los pecados. Imagínese Pedro ahí hundiéndose y quiere cantarle un corito antes de orar, traga agua por todos lados. Esta es una de las oraciones más cortas que hay en la Biblia. Señor, sálvame. Pedro dio voces, dice. La oración más cortita, Hay otra expresión en San Lucas, para que usted se dé cuenta que esto no tiene nada que ver con una permanencia. Esto tiene que ver cuando necesitamos y hablamos. San Lucas, capítulo 8, versículo 23, dice, pero mientras navegaban, otro día en el mar, él se durmió, Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban.
Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Otro día de tormenta, ahora en un lago. Iban navegando allí en un enorme lago y de pronto una tormenta se entró a sacudir el botecito y el Señor venía durmiendo una siesta ahí en el cabezal y lo despiertan con estas palabras. A ver, Maestro, Maestro, perecemos, ayúdanos, vamos a perecer. Otra oración corta. Ahora, hermanos, ¿qué nos pasa? Hemos estado con ideas tan religiosas a través de los tiempos que cuando nos acercamos a Dios tomamos una posición de religiosos y queremos impresionar a Dios con nuestras palabras. En lugar de pensar en el amor de Dios y en la comunión, estamos como queriéndole agradar en nuestra fraseología que usamos, nuestra manera de hablar, nuestra posición. Nos arrodillamos, nos golpeamos el pecho. Mis estimados amigos, Dios nos ama tremendamente desde antes de la fundación del mundo. Si usted tiene una relación con un amigo, no lo va a querer impresionar con palabras. Usted va a ser amigo en las buenas y en las malas. Si usted tiene una buena relación con Dios y permanente relación con Dios, no va, cuando usted necesita algo, no va a usar un tipo de palabras y otro tipo de palabras cuando está bien. No va a tomar una posición de humillarse y arrodillarse porque necesita algo y después se olvida de él. No. Algo nos pasó en el tiempo. Tenemos que bajarnos de la religiosidad y subir al lugar donde Dios quiere que estemos. Él quiere que estemos con Él y en Él y permanezcamos en Él. No sé cuántos de ustedes han viajado en un avión alguna vez. Cuando uno está viajando en un avión y comienza una turbulencia importante, por lo general habla el capitán y dice, bueno, no se hagan problemas, es normal en estas latitudes que sucedan estos movimientos, estas turbulencias, pero está todo bajo control, quédense tranquilos. Pero el avión se sacude, baja, cae en pozos de aire, sube. Cuando usted ve las caras, la mayoría se pone a rezar, a orar. Y no está pensando ni a arrodillarse, ni a buscar palabras, no. Están clamando en su corazón que Dios tenga misericordia. Hay veces que no tenemos tiempo de prepararnos. Tenemos que vivir preparados. Mire, nuestra relación y permanencia con Dios no tiene que ver con las palabras ni con la posición física, porque esto también tiene que ver, ni con el tiempo largo que pasamos orando y después lo olvidamos de Él. Esto es una comunión permanente. Jesús lo dice, permaneced en mí. No estén un rato hoy y mañana no. No me vengan de la 1 a las 3 o de las 11 y estamos orando y charlando y después se olvidan de mí. No. Es una permanencia en Él. Esta es una vida, una relación con Él. Y el Señor está interesado en que nosotros tengamos comunión con Él. Ahora mire, en Marcos, San Marcos, capítulo 14, versículo 32. San Marcos, capítulo 14, versículo 32. Aquí es cuando Jesús va a Getsemaní a orar antes que lo vengan a tomar para castigarle, llevarle al Sanedrín y después crucificarle. Después de comer el cordero pascual y tomar la Santa Cena, se fueron al monte a orar, el monte de Getsemaní. Y dice en el versículo 32 del capítulo 14 de San Marcos al 35, dice, vinieron pues a él a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro.
Y tomó consigo a Pedro, a Jacob, a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Interesante. Si usted se presta atención, los discípulos eran 12, en este momento quedaban 11, porque Judas lo había entregado y después se ahorcó. Había 11 discípulos aquí que fueron a Getsemaní a orar con él, pero había 3 que el Señor los quería tener un poco más cerca de él. Usted dice que tiene privilegios el Señor. No, privilegios no, pero Él sabe quién tiene hambre y sed de Él, quién tiene el deseo de permanecer en Él y quién está esperando siempre, bueno, que Dios se acuerde y pensando en sí mismo sin pensar en Dios. Fíjese que acá, a ver, si son 11, 7, 8, 9, 10, serían 8, 9, 10, 11. 8 quedaron abajo. Dice, quedaos aquí, dice, sentaos aquí entre tantos que yo oro. Los hizo sentar, que esperaran, él ya los conocía. Sabía que no iban a tener gran intercesores ahí. Pero se lleva 3 que eran posiblemente los mejores en intercesión, en hambre. Y qué interesante, porque estos 3 en la vida, que después cuando el Señor Jesús va para el cielo, estos 3 tienen una importante actividad en el comienzo de la iglesia. Pedro, Jacobo fue un gran pastor que lo mataron porque predicaba el Evangelio. Bueno, a Pedro también, a todos. Y Juan, ya saben, discípulo amado del Señor, alguien que también escribió un Evangelio y que después tuvo la revelación del Apocalipsis. Estos tres tenían algo especial, por eso el Señor los llevó un poco más arriba, al monte, y le abrió el corazón y dijo, mi alma está muy triste, oren por mí, intercedan, hasta la muerte. Quédense aquí, dice, y velen. Eso significaba orar. Y después él se apartó un poquito más adelante. Unos días antes, en San Marcos, capítulo 9, versículo 2, vemos lo mismo acá. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los pudo hacer tan blancos. Y sigue el relato. Otra vez estos 3. Los otros quedaron abajo. Estos 3 subieron un poco más arriba. Y pudieron ver allá, un poco más arriba, a un tiro de piedra, a Jesús orando y transformándose con cuerpo glorificado, aun cuando estaba en la carne. Es como que pudieron ver cómo iba a ser la vida eterna. Tuvieron una revelación de la segunda venida de Jesús. Cuando seguimos mirando, vamos a encontrar esto en varias partes de la Biblia. Me vino a la mente mientras miraba esto, que ya con Moisés, al principio, allá en el libro de Éxodo, mire, vamos a mirarlo, total, son poquitos versículos. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Sucede algo similar. Éxodo, capítulo 24, versículo 13. Dice, y se levantó Moisés, Éxodo capítulo 24, versículo 13, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí, que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros, el que tiene asuntos acuda a ellos. Todos quedaron allí.
y tenían algunos sacerdotes que podían responder algunas inquietudes. Pero Moisés subió al monte con Josué. La Biblia dice que Josué tenía hambre de Dios. Y que cuando Moisés se iba a dormir a la noche, Josué se iba al tabernáculo y se quedaba orando. Así que Moisés se llevó a Josué y luego se apartó un poquito más arriba, exactamente como hacía Jesús. Es interesante. Piense un poco. Dios sabe quiénes permanecen en Él y quiénes no. Hay muchos que están sentados abajo, esperando que Dios venga y que le traiga una bendición. Estos tienen, no sé, tienen una relación muy esporádica con Dios. Un día bien, otro día más o menos, pero siempre están pensando en ellos, mirándose el ombligo, que necesitan esto, que el hijo, que el marido, que la esposa, que la familia, que el trabajo. Están pensando en ellos. Estos son los que están abajo. Los que suben un poco más arriba son los que interceden, los que claman por otros, los que ya no están pensando tanto en ellos. Pero el que sube más arriba es el que permanece en Él. Es el que tiene la revelación. Es el que tiene la experiencia con el Señor. Les pregunto, estimado amigo, ¿en qué categoría crees que estás? Yo no soy quien para juzgar, pero tú que te conoces, tal vez sin tener mucho conocimiento por ahí crees que estás allá arriba. O que por ahí estás en la mitad, pero qué terrible si estás abajo, pensando solamente en ti, sin pensar en Dios, sin pensar para qué te llamó Dios, sin pensar para qué Dios te trajo a este mundo, sin pensar cuál es el plan de Dios para ti cuando salgas del cuerpo, sin pensar en tu Rey y Dios, y amoroso, santo y poderoso Dios, que continuamente trata de marcarte el camino que debes seguir. Mire, creo que tenemos que escalar. Hay un monte para subir. No se quede ahí abajo y tampoco en la mitad. Subamos al monte y escuchemos la palabra de Jeremías que dice: clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto está en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce. Y me viene a la mente otro texto que dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mi estimado amigo, mi estimado colega, mi estimado pastor que me escuchas, este es el día tuyo, el día en que reaccionas y buscas la permanencia en Él. Y tú que estás por primera vez, tal vez hay alguien, yo solamente estoy hablando a una cámara, pero del otro lado hay miles que ven. Tal vez estás mirando y te está tocando la palabra de Dios. Si quieres conocer a este Dios y tener una permanencia con Él, lo que tienes que hacer es recibir a Jesús. Recibe a Cristo y Él te bendecirá. ¿Quieres orar conmigo? Yo te llevo a Jesús. Él es mi amigo y quiero que sea el tuyo. Oremos al Padre que está en los cielos para que Jesús entre en nuestro corazón. Padre eterno, repite conmigo esta oración en tu corazón. Padre eterno, en esta hora quiero recibir a Jesús, tu Hijo, como mi Salvador en mi vida. Quiero que Él sea el dueño y Señor de mi vida. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Y ayúdame, Señor, a caminar contigo, porque quiero
caminar tomado de tu mano todos los días, desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy gracias. Amén, amén y amén. Si realmente lo has hecho de corazón, haz una prueba cuando sales de ver este programa. Entras en tu habitación y oras a tu Padre allí en secreto, tú y Él y tú. Y el Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Recuerda que estamos por este canal siempre los miércoles a las 9 de la noche y los domingos a las 9 de la noche. Dios te bendiga muchísimo y te esperamos. Y al pueblo de Dios que me ha visto, oro por ustedes para que el Señor nos mantenga en permanencia con Él. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu bendición para todos aquellos amigos, colegas que están viéndonos a través de este canal. Que tú le bendigas, lo fortalezcas, lo llenes de tu Espíritu Santo y tengamos una permanencia continua contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.